Un cordial saludo, distinguidas docentes, distinguidos docentes, orientadoras y orientadores, colegas todos. Les habla el profesor Rodrigo Alfaro, profesor encargado de todo el curso taller virtual preparatorio para las pruebas pedagógicas de ascenso en el escalafón docente para los docentes directivos y orientadores. En nombre de nuestro equipo del laboratorio de psicometría LEPAR le damos la bienvenida en esta tarde-noche. Bueno, vamos a presentar el día de hoy los talleres que tienen que ver con el demo número 3, pregunta 3 de pruebas de alto rendimiento, también intitulados proyectos o programas o pruebas más concretamente de altas capacidades cognitivas o intelectuales. Este tipo de preguntas corresponden a programas especiales de altas capacidades intelectuales o cognitivas. Recordemos que este es un taller de entrenamiento, preparación y aprestamiento que en general se le denomina asimilación, sensibilización, acomodación, habituación, preparación, entrenamiento. De manera genérica se puede resumir todo en una sola palabra que se denomina aprestamiento. Bien, este es un taller de estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. Las preguntas que se trabajan o que se abordan son de selección múltiple con única respuesta. Inicialmente haremos la presentación de la pregunta en esta presentación, disculpen la redundancia, en PowerPoint, y después para la lectura lo realizaremos de manera directa en la plataforma de Google Form para poder comprender de manera directa la pregunta, y después volvemos sobre esta presentación de PowerPoint para hacer el análisis de resolución de la pregunta. Bueno, sin más preámbulos, entonces organicemos la pregunta en la plataforma de Google Form. Entonces la organizamos. Esta es la presentación, demo 3, ítem 3. Y vamos a abordar la pregunta. Recordemos que esta es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Es una prueba de alto rendimiento. También de manera genérica se les conoce como altas capacidades cognitivas. Ojo, es importante tener en cuenta que este tipo de preguntas se hacen esencialmente a personas con altos niveles de desarrollo cognitivo. Entonces, por eso es una prueba de alto rendimiento. Y tenemos 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. Este tipo de preguntas realmente son de alta complejidad y tienen diferentes formatos. Vamos a trabajar solamente el formato clásico, que es ítem de selección múltiple con única respuesta, cuando se trabaja un enunciado y una pregunta como tal. Normalmente en la presentación que se hace no tiene el nombre de enunciado y pregunta, sino todo se presenta de un solo tajo, digámoslo así. Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente la pregunta y después volvemos sobre la misma para su análisis en resolución. Leemos. Enunciado. La profesora Estela de Ciencias Sociales debe enseñar sobre la industrialización europea en los siglos XVIII y XIX a estudiantes de 10º grado para cumplir con el currículo prescrito. Sin embargo, quiere plantear una metodología innovadora que, considerando las características cognitivas y motivacionales de los estudiantes, despierte su interés y reflexión al vincular este proceso histórico con la actual revolución tecnológica y sus efectos sociales. Se le solicita proponer una estrategia didáctica creativa y fundamentada pedagógica y curricularmente que permita abordar de forma efectiva la enseñanza de este tema, demostrando un alto razonamiento y experticia para resolver este desafío didáctico, tomando en cuenta los diversos factores contextuales. Bien, podríamos decir que es una pregunta prácticamente de caso contextualizada. En términos generales, la mayoría de preguntas son casuísticas, que es un término muy utilizado en el campo jurídico, en el campo del derecho. Y son casos concretos, pero están contextualizados. En este caso está contextualizado a un proceso industrial de Europa en los siglos XVIII y XIX.
Bien, está planteado para estudiantes de grado décimo, como se lee en la pregunta. Pregunta número 3, que corresponde al demo 3. De acuerdo al enunciado anterior, describa una secuencia didáctica para abordar el tema de la industrialización europea de forma que propicie en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y sus habilidades analítico-históricas aplicables a procesos tecnológicos contemporáneos. 2 puntos. A. Crear una línea de tiempo de la industrialización europea, ver un video explicativo y responder un cuestionario sobre fechas y hechos históricos. B. Organizar un debate sobre los impactos de la industrialización, compararlos con la revolución tecnológica actual y elaborar un ensayo argumentativo. C. Leer sobre las condiciones laborales durante la industrialización, analizar perspectivas mediante un juego de roles y crear un producto multimedia. D. Estudiar la mecanización textil durante la industrialización, investigar su transformación actual y prestar un modelo que explique este cambio histórico contemporáneo. ¿Listo? Leído el ejercicio, la pregunta, entonces nos vamos otra vez a la presentación de PowerPoint. Vamos a ubicar la presentación, la organizamos para poder trabajar más en detalle la presentación. Bueno, normalmente las preguntas no deben tener estos aspectos que se mencionan aquí al lado derecho, ni el monachito ni estos datos aquí abajo, nada de esto, porque estos son distractores, ¿no? La pregunta debe siempre presentarse tal como está ahí, sin ningún elemento de interferencia, ya que obstruye, digamos, la interpretación que un estudiante puede tener o un concursante puede tener. Es un ítem de selección múltiple con única respuesta, es una prueba de alto rendimiento o altas capacidades. Las preguntas tienen 4 opciones de respuesta o 3 alternativas de respuesta. Bien, leemos entonces, vemos que en el enunciado tenemos el caso concreto. Es un párrafo mediano, no es muy corto ni muy extenso. Y tenemos la instrucción y la pregunta respectiva. Iniciamos. Tenemos estos 2 puntos acá. Mire, coloquémoslo con color rojito. Y perfecto. Esto quiere decir que hay si hay los 2 puntos, si se presentan, disculpe, los 2 puntos, tiene que haber una secuencia o también una afirmación. En otros casos pueden ser números o también se pueden colocar ecuaciones matemáticas, químicas, etc. En este caso es un texto plano, entonces tiene 2 puntos, entonces seguramente hay una secuencia. Al leer vamos a ver si hay secuencia. Crear una línea de tiempo en la industrialización europea, coma, miren esta coma, coloquémosla en rojo, ver un video explicativo y responder. Aquí está y es un conector. Uno presupuestaría que aquí se puede tener otra coma, responder un cuestionario. Entonces tenemos 3 elementos, ¿no? 1, 2 y 3. Y lo que nos están diciendo es que escriba una secuencia didáctica. Entonces este es un punto clave para abordar el tema de la industrialización europea de acuerdo a este texto, de forma que propicie el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades. Entonces estos son 2 conceptos claves, y las habilidades de análisis histórico aplicable a procesos tecnológicos contemporáneos. Bien, entonces vemos que la A tiene efectivamente la secuencia. La B tenemos hasta aquí hay una coma, efectivamente hay una secuencia, está ahí, compararlos y elaborar, entonces tenemos esta ahí. Entonces efectivamente se cumple la condición. Aquí en la C también tenemos la coma y tenemos la I, que es un conector de suma o de agregación o copulativo, se le dice técnicamente. Aquí tenemos una coma y aquí tenemos la I. Quiere decir que las 4 opciones cumplen las condiciones que se han solicitado. Entonces hay una secuencia, etc. Entonces eso quiere decir que tenemos ya no 4 opciones, sino tenemos
4 por 3, 12. Tenemos 12 opciones. Una sola que sea errada, inmediatamente elimina la opción que tenemos. Entonces, empezamos, vamos a utilizar la contrastación de una por una. Contrastamos la A con la B, la que quede la contrastamos contra la C, la que quede la contrastamos con la D. Entonces, esta es una estrategia que es muy importante trabajar y que se va aprendiendo en la medida en que vamos realizando los diferentes ejercicios. Aquí es la terminación, por eso está el punto, me parece muy bien señalarlo. No necesariamente todas las preguntas deben tener punto final, eso depende de lo que se denomina técnicamente criterios políticos de la institución que organice la prueba. Entonces comparamos A contra B. Crear una línea de tiempo de la industrialización europea es viable, ver un video explicativo es viable, responder un cuestionario sobre fechas, todas son viables. La B, organizar el debate sobre los impactos de la industrialización, perfecto, compararlos con la revolución tecnológica actual, perfecto, y elaborar un ensayo. Es decir, de las 3 y 3, de las 6 posibilidades de la secuencia didáctica, todas son correctas. Entonces, en estos casos tenemos que tener en cuenta los siguientes comentarios o los siguientes factores o los siguientes elementos para poder deducir cuál es y cuál no es. Uno, que sea compleja y que sea precisa, simultáneamente los dos. Entonces, crear una línea de tiempo en la industrialización, ver un video, compararlo a la revolución. Entonces, por ejemplo, ver el video no está propiciando un desarrollo crítico ni unas habilidades, digamos, de análisis histórico. Sencillamente es una actividad contemplativa prácticamente frente a la B, porque aquí dice compararlos con la revolución actual. Aquí hay un proceso, digamos, mucho más fuerte que solamente ver. Aquí tengo ver y aquí compararlos. Y elaborar un ensayo es mucho más fuerte. Decir elabore un ensayo es un ejercicio de habilidad intelectual muy fuerte que tiene que ver con los análisis históricos. Quiere decir que la A frente a la B es de menor nivel de complejidad y dificultad. Entonces queda eliminada de una vez. Ahora comparamos la B contra la C. Ya leímos la B, entonces leamos la C. Leer sobre las condiciones laborales durante la industrialización, analizar la perspectiva mediante un juego de roles y crear un efecto. Digamos que analizar la perspectiva está bien, es un buen ejercicio de análisis de pensamiento crítico. Crear un producto multimedia también. Entonces aquí tengo elaborar un ensayo argumentativo o aquí crear un producto multimedia. Digamos que no todas las escuelas, todos los colegios, todas las instituciones, todas las entidades tendrían esa opción y dependiendo del sitio donde esté ubicado tienen estos productos multimedia. Ahora bien, pero no lo descartemos por ese lado. Quiero que leamos esta parte. Leer sobre las condiciones laborales durante la industrialización. Y nosotros tenemos que enseñar sobre la industrialización de los siglos XVIII y XIX a estudiantes para cumplir con el currículo prescrito. Sin embargo, plantea una metodología innovadora. Digamos que lo que se está planteando es un proceso de revolución tecnológica, de efectos sociales, pero no nos está hablando de procesos laborales ni de condiciones, digamos, que tengan que ver con el trabajo propiamente. Entonces, el nivel de precisión de la B contra la C es de menor nivel y por tanto, frente a la B, la C no tendría nada que hacer y prácticamente queda eliminada. Ahora veamos la B, la D. Estudiar la mecanización textil durante la industrialización, investigar la transformación actual, presentar un modelo que explique este cambio. Digamos que investigar la transformación actual se podría, no va a ser fácil, pero se puede presentar un modelo que explique el cambio, también puede ser, pero cuando dice estudiar la mecanización textil durante la industrialización, sí, seguramente el problema textil en la época de la industrialización europea del siglo XVIII y XIX tiene mucho impacto, mucha fundamentación, es importante, pero el texto no nos está planteando esto, ¿no?
Entonces puede que esto sea verdad, pero el texto, y aquí dice de acuerdo al enunciado anterior, de acuerdo a este texto, a este enunciado, no se está hablando de ningún factor particular, digámoslo así, de la industrialización que se dio en el siglo XVIII y XIX. Quiere decir que la mecanización textil prácticamente rompe la posibilidad que la D tenga alguna posibilidad frente a la B. Entonces prácticamente queda eliminada la D también, ¿no? Y vamos a quedar con la B. Recordemos que es importante que tengamos precisión y asertividad. Importante esta palabra, asertividad. Entonces hemos aprendido y reiterado dos temas importantes. Uno, contrastación entre opciones, entre ellas mismas, hasta lograr deducir cuál de las cuatro opciones es la más precisa y la más compleja. Y segundo, tener alto nivel de asertividad. Efectivamente, en este caso, la correcta entonces es la B, lo cual nos implica de alguna manera que hemos resuelto el ejercicio de manera satisfactoria, una pregunta de altas capacidades cognitivas sobre un texto que tenemos, que nos han presentado. Bien, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, orientadoras y orientadores, hemos terminado la tercera demostración del tercer demo, pregunta número 3, muy amable, y ahora ya quedamos listos para iniciar nuestro curso taller de preparación para el concurso de méritos de ascenso. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde.